Hola, soy Norma Ramírez y te doy la bienvenida a Mujer y Más, el espacio de Cuarto Poder Noticias Coahuila, dedicado a ti. Historias inspiradoras, entrevistas con mujeres y hombres destacados, consejos prácticos y análisis que marcan la diferencia en nuestra ciudad y en nuestro estado. Mujer y Más por Cuarto Poder Noticias Coahuila. No te lo pierdas, todos los lunes a la 1 de la tarde. Te espero. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto saludarles en este nuevo episodio de Mujer y Más a través de Cuarto Poder Coahuila, y también pues darles a conocer que hoy tenemos una visita muy especial. Este día me da muchísimo gusto saludar a la licenciada Laura Martínez Posada. Ella es comunicadora, conferencista, también es sobreviviente de cáncer. Y ella es licenciada en comunicación, madre de 2 hijos, esposa, y bueno, pues una mujer que nos ha dado muchas formas de ver la vida de una manera diferente. Y me da muchísimo gusto recibirte hoy en este espacio de Mujer y Más, Laura. Licenciada Normita, muchas gracias por la invitación. Estoy más que feliz por acompañarte en este nuevo proyecto en el que sé que serán muchos y muchos programas más. Primero Dios. Y bueno, pues Laura, pues hemos platicado por lo largo del tiempo, nos conocemos desde hace mucho, y me gustaría que diéramos a conocer a nuestro público pues tu trayectoria. Me gustaría que los que no han escuchado de ti sepan cuál es el motivo que estás aquí, porque cuando hablamos de Mujer y Más es precisamente darles ese plus a la mujer que a veces está en situación difícil y que a lo mejor puede ver que todo está pues en una etapa gris o negra, pero que hay un punto donde se puede salir adelante, y tú eres un ejemplo de eso. Platícanos, vamos por el inicio, ahora sí, platícanos dónde estudiaste, platícanos cuál ha sido tu desarrollo profesional. Sí, bueno, yo veo hacia el pasado de mi vida, Normita, y puedo ver un abanico de tantas cosas que he podido vivir y que he podido experimentar. Yo siempre me gusta compartir esta parte en donde hubo una temporada en mi vida cuando yo era pues joven, ¿verdad? Donde mis papás tuvieron que hablar conmigo y decirme: hija, ya no hay dinero. Mis papás habían perdido su trabajo, aquí en Piedras Negras había cerrado una maquiladora, y pues ya no había dinero para costear mis estudios. Entonces tuve que parar en un momento esa parte. Pero yo siempre viví y siempre he vivido dentro de mí una chispa, Normita, que siempre me motiva a lograr mis objetivos. A mí ponme una meta y a mí me encanta perseguir la meta. Siento que es una característica mía muy bien definida. Me encanta ir por proyectos, me encanta ir por visiones, pero también entiendo que cuando no se dan, pues es porque todavía no es el tiempo correcto, ¿verdad? Y ahí pues uno descansa, porque luego uno se aferra a proyectos que no salen y pues como que te aturdes, ¿no? Entonces hay que aprender a esperar. Y en aquella época lo único que mis papás me pudieron ofrecer después de la secundaria es estudiar en el CECATI, número 111. Para mí fue una escuela que me abrió una puerta muy grande en aquel entonces. Me acuerdo que ya estábamos por graduar de secretariado, y me ofrecían hacer mi servicio social acá en el municipio o en seguridad pública. Y me decían: oye, hay 3 opciones para que hagas tu servicio social, ¿verdad? Para que te puedas graduar. Mira, está este departamento, está otro departamento y está el de comunicación social del municipio. Y yo desde niña yo ya experimentaba el gusto por el micrófono, hacía mis propios programas, pues como niña, ¿no? Jugando en aquellas grabadoras de doble casetera. Grande, ¿no? Sí, ya sé. Grababa mi voz y bueno, como a mí me daba a entender eso, ¿verdad? Y cuando veo yo la opción de hacer mi servicio social, dije, pues va,
yo creo que ahí es lo correcto, ¿no? Ahí en comunicación social. Entonces, algo que se me ha dado mucho, Normita, es que yo no tengo problema para relacionarme con las personas. Yo hago clic muy rápido, interactúo, o sea, me da mucha facilidad en ese sentido. Entonces, yo me relacioné muy rápido con el personal de ese departamento de aquel entonces. Y yo creo que son los primeros contactos, ¿no? De relaciones públicas que uno va haciendo cuando eres joven. Y luego, pues, se me va dando la oportunidad de estudiar de manera autodidacta, pues, mi preparatoria, en una preparatoria nocturna de aquí de Piedras Negras. Teníamos un día para que el maestro nos revisara todo lo que habíamos hecho entre semana en casa. Logro esa faceta. La concluyo del CECATI, termino mi servicio social, entro a trabajar a un cibercafé y luego ese cibercafé me llevó a otros trabajos, hasta que luego me hizo ruido, Normita, el Facebook. En aquel entonces yo me acuerdo cuando comenzaba el Facebook, yo me acuerdo que mis amigos de primaria, mis compañeritos, publicaban acá en la Universidad de Nuevo León en carrera tal y yo estudiando tal y casi por graduarme de tal carrera, y yo decía, ¿y yo? O sea, ¿yo qué voy a hacer? ¿Verdad? Entonces ahí me empezó a mover ese gusanito. Entonces, casualmente me informo o empiezo a investigar y casualmente me entero de que la UANE, aquí en Piedras Negras, ya había aperturado la clase de comunicación. Entonces, termino mi preparatoria abierta y me inscribo de inmediato a la UANE. Entonces, para aquella temporada también, Normita, yo ya me estaba mucho interesando bastante en la danza. Entonces, por muchos años llevé ese balance entre el trabajo, porque tenía que trabajar para estudiar mi carrera, pero pues también tenía que dar mis clases, porque además de que me apasionaba, también era un soporte económico para poder yo facilitar los pagos de mi carrera, ¿verdad? Recordando que mis papás ya no podían solventar ese peso. Entonces, muchos años fui así, muy movida, muy hiperactiva, siempre haciendo algo. Yo no me podía parar y... Bueno, sigue siendo. Sigue siendo. Sí, sigo siendo, pero bueno, ya en otra faceta. En otra faceta, ¿no? En la juventud yo creo que uno se quiere comer el mundo. Totalmente. Y quieres lograr todos los propósitos y todos los sueños y todas las visiones, pero yo creo que hay un momento en la vida que fue en mi historia personal en donde de tanto movimiento, tanto ruido, tanto trabajo, tantas vivencias, tantas experiencias, porque logré trabajar incluso en medios de comunicación. Y perdón que te interrumpa, en ese punto, importante, cuando llega esa oportunidad de que sales a cuadro, primero como reportera y después ya como conductora del noticieros, ¿en ti qué vibró? ¿Qué cambió? ¿Qué pasó en ti cuando ya te viste una vez que ya te habías graduado en ese entonces? La televisión fue una oportunidad que se me dio cuando estaba en el primer semestre de la carrera de comunicación. Okay. Sí. Entonces, cuando ya te viste a cuadro, porque no es lo mismo ver a alguien más hacer las cosas, sino cuando tú los puedes lograr. ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Qué pasó en Laura Martínez Posada cuando se vio que lo que estaba aprendiendo ya lo estabas llevando a cabo y que no solamente una persona lo veía, sino cientos de personas lo veían? Sí. ¿Qué pasaba en ti? Fue una satisfacción personal porque de inmediato pude darme cuenta que se estaba cumpliendo un logro, un sueño que había tenido por muchos años. Imagínate toda la infancia jugar a los medios de comunicación y luego verte ahí. Fue para mí una experiencia muy bonita y creo que muy privilegiada, Normita, porque muchas veces tienes que primero graduarte para poder entrar a un medio de comunicación. Exacto. Y yo estaba teniendo esa oportunidad desde antes. Entonces, fue un gran trayecto de vivencias y de mucho aprendizaje, el haber trabajado primero en televisión
En radio tuve la oportunidad nada más de estar un año cuando gané un concurso estatal de Poder Joven Radio allá por, ya ni me acuerdo el año, pero la verdad es que yo ahí pude definir y darme cuenta que nada tiene que ver la televisión con el radio, o sea, los dos ámbitos tienen su magia diferente, ¿verdad? Sí, son algo dos nichos que van a lo mismo, pero son distintos. Sí, son completamente diferentes. Entonces, los medios de comunicación para mí siempre fueron mi pasión, siempre. Después de haber trabajado en televisión, gradúo, pasan, no sé, 4 años, gradúo de mi carrera de comunicación y consigo otro trabajo en otro medio de comunicación y luego dentro de esa misma empresa me llevan a otra oportunidad. O sea, ya estaba como reportera en esa empresa y luego voy primero comienzo como reportera y luego me descubren, ¿no? Con buena voz para radio, para noticias y luego para la televisión, ¿verdad? Entonces fue algo muy bonito el haber experimentado y haber tenido esos logros, Normita. Por muchos años de mi juventud, te repito, siempre fui muy movida. Pero cuando llega un diagnóstico de cáncer, viene y te para todo eso. Y precisamente estabas en ese auge. Sí. Estabas tú en ese auge. En el mejor momento. Totalmente. Yo recuerdo que pues trabajábamos juntas, no en el mismo medio, pero convivíamos como medios de comunicación, nos tocaba la misma fuente. Sí. Así que yo recuerdo que tú estabas en los noticieros, de repente nos llega esa noticia, para todos fue un balde de agua fría, para ti, ¿qué representó? ¿Qué hubo dentro de ti cuando te dieron ese diagnóstico, cuando el médico te confirmó, señora, tiene cáncer? Todavía no ya te habías casado, ¿no? Ya estaba casada y tenía un niño de 3 años y otro bebé de 1 añito. En aquel entonces, estoy hablando de hace 6 años. Me encontraba en la mejor parte de mi vida, en el mejor momento de mi vida, Normita, porque estaba como conductora de noticias de televisión, pues en un horario estelar, en un horario importante. Creo que profesionalmente estaba logrando muchas cosas y pues ya casada con niños y matrimonio, pues ¿qué más puede pedir uno, verdad? Pero a veces damos todo por hecho que vamos olvidando también la importancia de la salud. Y cuando yo recibo el diagnóstico de cáncer, Normita, para mí fue muy duro. Para mí para mí la palabra cáncer era sinónimo a muerte, o sea, yo decía, yo me voy a morir. O sea, yo escucho que medio mundo les diagnostican un cáncer y mueren. O sea, pues a mí, ¿qué me esperaba? Pues, ¿qué me espera? Y aparte, como uno desconoce de toda esa información en cuanto a la enfermedad del cáncer, Normita, pues, ¿con qué herramientas te defiendes? Todo lo desconocido te va a aterrar, te va a asustar, te va a llevar a una depresión, a una ansiedad, a una tristeza, te va a hacer llegar a tocar el fondo, ¿verdad? Pero porque no conoces las herramientas. Y en aquel entonces yo estaba en ceros. El haber escuchado el diagnóstico, el haber escuchado, Laura, tienes cáncer, para mí fue una noticia terrorífica. Fue muy difícil. Con tus 2 niños. No, fue una locura. Fue una locura, Normita, porque yo daba por hecho que me iba a morir. Y mi primer pensamiento era en mis niños. O sea, yo amamantaba a mi chiquito de 1 añito. O sea, yo fui diagnosticada con cáncer de mama cuando estaba en mi etapa de lactancia. Entonces, mi dolor era eso, el imaginar a mi esposo viudo batallando con 2 niños pequeños. No, era una cosa tremenda. Fue muy, muy difícil escuchar esa noticia hace ya 6 años. El proceso donde dices, no me voy a dejar vencer. Tú me lo dijiste, no me voy a dejar vencer. Vamos a darle pelea a esta enfermedad. ¿Cómo fue el proceso, Laura? ¿Cómo fue como tu esposo recibió la noticia y dijo, voy a pelear junto a ti? Que ha sido las etapas que yo los he visto a ustedes como pareja, José, y a ti como pareja, unidos, totalmente unidos. Y eso, pues, para ti como mujer, un descanso. Para tu familia, supongo que también fue una relajarse en que tenías el respaldo de tu esposo. ¿Cómo viste a José en ese proceso? Y como pareja,
cómo enfrentaron y decidieron decir, vamos a luchar y vamos a hacerle frente. Sí, yo estoy, y mi esposo lo sabe, Normita, yo estoy eternamente agradecida con mi esposo. Yo formo parte del consejo del Grupo de Apoyo a Personas con Cáncer de Piedras Negras, y hay estadísticas que indican que la mayor parte de las mujeres que reciben un diagnóstico de cáncer son abandonadas por sus parejas. Hay un alto índice. Es una noticia que se recibe y los esposos ya no quieren absolutamente nada. Ya, o sea, no quieren saber de nada de ese procedimiento. Y yo estoy muy feliz con mi esposo porque él me acompañó en cada proceso, en cada tratamiento, en cada viaje, en cada examen, en cada estudio médico. Y ¿qué te puedo decir? Yo lo único que podía ver era un hombre que estaba aterrorizado, pero no lo demostraba. Al contrario, se ocupó siempre de hacer su trabajo como esposo cabalmente. Siempre se preocupó por tener todo en orden, los estudios médicos, las fechas, los viajes, los gastos. Creo que mi esposo llevó una carga muy pesada emocionalmente y yo lo admiro. Terminé por admirarlo más, ¿verdad?, que cuando antes como novios. Ahora lo admiro más, tiene todo mi respeto y tiene todo para mí, porque estoy profundamente agradecida. Fue un hombre que pudo sacarme adelante. Así es. Y anímicamente también. Anímicamente también. Porque fue fortaleza, hecho, ¿no? Sí. Fue fortaleza porque, como bien lo dices, atendió todos los trámites, atendió todas tus citas, te llevaba a Monclova, que era de allá lugares, eran mis quimioterapias. sí, ¿verdad? Y después te llevaba a otros hospitales a que Así te hicieran es. otras revisiones. Monterrey. Yo lo recuerdo mucho, todo eso. Y eso también hace que su fortaleza se fuera también, la templanza de él como varón, pues se fuera fortaleciendo, porque sin lugar a dudas, pues también fue un golpe fuerte para él. Sí, cómo no. Y Imagínate. en todo te mueve. Esta enfermedad te mueve en todo. Es una noticia muy difícil. Y lo vimos fuerte para ti. Se hizo ahora sí, como dicen ahí, fue tu brazo fuerte, tu sostén. Sí. Y eso fue bien importante en tu vida matrimonial. Tus hijos. Yo siempre te preguntaba por ellos. ¿Y los niños? Sí. ¿Cómo fue? ¿Quién se hacía cargo de ellos? Sí. Porque también ellos tenían, ya uno iba al jardín de niños en ese entonces, el otro estaba en brazos. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Fue un proceso duro, Normita, porque no solamente estábamos lidiando con el tema del cáncer, sino, si bien recuerdas, se vino el tema del COVID, también. el COVID mundial. O sea, yo todo mi proceso de cáncer fue en medio de una pandemia mundial. Si no estaba amenazada por el cáncer, estaba amenazada por el COVID, ¿verdad? Ahora sí que tenía dos enemigos frente a mí. Y en aquel entonces, pues, ¿cómo no agradecer a mi mamá? Para mí mi mamá es un ángel aquí en la tierra, porque ella se tuvo que hacer cargo de mi casa, de mis hijos, las comidas, la ropa, limpiar la casa, tener todo en orden, Normita, porque yo cuando regresaba de mis quimioterapias, o sea, era tumbarte a la cama de 3 a 4 días, son los efectos secundarios de ese tratamiento. Entonces, hubo muchas personas que me ayudaron. No muchas, ¿verdad? En cuestión de estar ahí en casa conmigo, ¿verdad? Porque yo siempre he considerado que el hogar es como algo íntimo. Entonces, mamá me ayudó muchísimo en esa parte íntima que es la casa. Sí. Ella era la que se hacía cargo. Mis niños pues estaban muy chiquitos, obviamente ignoraban todo lo que estaba pasando. Solamente el más grandecito, el de 3 añitos, que ahorita ya tiene 9, me acuerdo que sí me preguntaba, mamá, ¿por qué usas un gorrito? ¿Por qué es este gorrito? Y pues yo le tenía que inventar una historia, ¿verdad? Obviamente él ya lo sabe actualmente, pero todavía no comprende la magnitud de esa palabra, ¿verdad? O de esa enfermedad. Pero también agradecida con mi mamá, Normita, porque fue una clave así como mi esposo, fue una clave esencial para poder salir adelante de esa situación. Hablabas hace un momento que eres parte del grupo de apoyo a personas con cáncer. ¿Cómo llega a tu vida este grupo
fuiste, los buscaste, ¿cómo fue este contacto? Porque muchas personas que hoy padecen esta enfermedad, a veces piensan que este proceso lo tienen que pasar solos. Sí. Cuando hay un grupo que los entiende, que los apoya y que los guía en este proceso, no solamente a la persona que recibe el diagnóstico, Sí. sino a la familia, porque todos no sabemos qué hacer. Sí. A veces no sabemos si estar tan cerca o no estar tan cerca, y todo eso te lo enseñan en el GAC. Platícame, Sí. ¿cómo llega el GAC a tu vida? Y sobre todo en ese Sí. proceso tan importante. Fíjate que tomas un punto importante, Normita, porque el grupo de apoyo a personas con cáncer de Piedras Negras, el grupo GAC, yo lo conocía a través de notas que se generaban y que se siguen generando, ¿verdad? Pero estoy hablando de la parte de cuando yo trabajaba en los medios de comunicación. Yo sabía a qué se dedicaba el GAC, yo sabía que hacían sus caminatas, yo sabía que ayudaban a personas con cáncer. Al estudio de los noticieros donde yo trabajaba, llegábamos a tener ahí a las integrantes del GAC para las entrevistas, y nunca llegué a portar un moño rosa en los noticieros en octubre en el marco de la lucha contra el cáncer, y nunca imaginé que iba a terminar ahí. ¿Cómo llego ahí? Me acuerdo que en la calle me encuentro a un amigo y él ya estaba enterado de la situación que yo estaba pasando, y me dice, voy a contactar a la señora Aida para que vayan y te visiten. La señora Aida es súper amiga de mi mamá, y le voy a decir que te ayuden, que vayan y te busquen. Y no, pues me empezó a dar como esperanza, ¿no? Por esa parte. Y sí, efectivamente llegaron 2, 3 personas de GAC a mi casa, y después empezamos a tener pues como contacto, y ya pasado todo el tratamiento, Normita, la señora Marta tuvo a bien, luego después de haber pasado esta parte del COVID y mis tratamientos y todo esto que se había atravesado, tuvo a bien hacerme la invitación para formar parte de. Y pues yo contenta de poder colaborar en una casa tan preciosa, tan humana, con el corazón en la mano para ayudar y servir a la persona que lo necesita. Casa Rosa es un lugar muy especial para aquella persona que no tiene sus recursos económicos para hacerle frente a su enfermedad, tanto para estudios médicos, tratamiento. Yo amo Casa GAC, yo de verdad la amo, porque pese a los 6 años de todo esto que ha pasado, a mí GAC me sigue otorgando mi medicamento que todavía tomo, ¿verdad? Sí. Todavía tengo un medicamento que tomar, y el grupo GAC me lo da sin costo. Y lo mismo sucede con todos los pacientes que están integrados a este grupo que tenemos aquí en Piedras Negras. Somos privilegiados de contar con una asociación como esta aquí en nuestra frontera. Y bueno, pues te has convertido también en prácticamente vocera de Grupo GAC, que con las actividades, con los eventos, pues has apoyado, has ocupado tu talento en la danza para precisamente recaudar fondos y llevarlos a Casa GAC y poder apoyar. No, ahora no solamente se apoya, al principio Casa GAC era para puras mujeres, y ahora ya hay varones, hay niños que se están apoyando y que debemos de seguir apoyando en este sentido. Y bueno, ahora de Casa GAC pasamos a otro ámbito bien especial para ti, porque hubo una transformación interna en tu vida. Llegó alguien que te dijo, aquí estoy, y no te ha soltado. Sí. ¿Quién es ese alguien? Jesús. Jesús vino a cambiar mi vida para siempre en medio de mi proceso tan difícil, Normita. Sí, estoy agradecida con mi esposo, como lo acabo de expresar. Sí, estoy profundamente agradecida por el apoyo que mi mamá me otorgó. Pero en medio de todo ese apoyo que un paciente oncológico puede experimentar, hay algo más en donde uno siente la necesidad de ir a buscar. Yo sentía la necesidad de encontrar una verdad para poder tapar esa noticia de cáncer. Intenté leer libros para distraerme, ver películas, llegué a ir a consultas psicológicas. Nada de eso me ayudó. ¿Por qué? Porque pasa. Y no estoy en contra de los psicólogos, ni mucho menos. Hay muy buenos psicólogos que te pueden ayudar. Pero en mi corazón había algo más. Yo estaba muy aterrada, estaba muy asustada. Y
Y yo era una persona que no buscaba a Dios, o de vez en cuando lo hacía y se me olvidaba y venía un problema y lo buscaba y se arreglaba la situación y de esas veces, Sí. ¿no? Que a veces pues hay que siempre sacamos del decirlo, cajón, sí, ¿no? pues es que hay que decirlo, o sea, a veces buscamos a Dios nada más por Cuando lo sacamos del conveniencia, cajoncito y lo necesitamos. Sí. pero ya frente a un escenario de cáncer, Normita, no, te cambia todo, o sea, te cambia todo. Entonces yo fui en esa búsqueda espiritual y ya muy cansada, muy agotada, de tener luchas constantes de pensamientos, de me voy a morir y qué va a pasar con los niños, qué va a pasar, porque se viene una tormenta, no nada más estás lidiando con la enfermedad, estás lidiando con todo lo emocional, con todo el tema financiero, son muchas cosas. Y yo tuve un encuentro con Dios a través de un estudio bíblico que se llama Restaura mi corazón, de Grupo Cardo, y cambió mi vida para siempre. A veces tenemos las Biblias ahí en casa como que de adorno, o a veces como de amuleto. O donde dejamos los lentes. O lo ponemos ahí como que, ay, me la regalaron, ya ahí la tengo en la mesita Sí, claro. de entrada, o mesita de la sala, no sé Sí, qué, sí. ¿verdad? Qué sé yo. Y a mí ese estudio bíblico que está completamente lleno de la palabra de Dios vino a revelarme tantas verdades como el que Dios me ama, que a través de versículos que me decían, no temas porque yo estoy contigo, esfuérzate y sé valiente. O sea, eran palabras que yo estaba necesitando para mi proceso y yo las estaba recibiendo en mi corazón. Pero hay un versículo en sí, Normita, que a mí me vino a cambiar todo. Todo. O sea, fue como el parteaguas. Me acuerdo que en aquel entonces yo recibía versículos de todas partes, Claro. porque me contactaron personas de muchas partes. Y entre ellos un maestro muy querido para mí, que en paz descanse, el profesor Robert Gurwell. Él me dio clases en WANE. Y él se entera de mi situación, él era cristiano, y me mandaba devocionales, me compartía la palabra, me compartía versículos, y entre esos mensajes o esa formación que él quiso hacer a través de mí con sus mensajes, recuerdo que me envía uno que decía que el Señor Jesucristo ya había muerto en la cruz y que ahí ya se había llevado todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Entonces eso era para mí, ¿cómo? O sea, entonces quiere decir que yo ya estoy sana, ¿verdad? Porque el versículo que tú me estás compartiendo ahí dice. Claro. Entonces yo me acuerdo que le marco y le digo, profe, ¿cómo? Es que aquí dice que entonces él ya murió y ya se llevó mi cáncer. Y me acuerdo que él me contesta, si tú lo crees, así será. Así será. Y yo lo creí. Yo lo creí, Normita. Siempre creí en esa verdad que yo acababa de descubrir y pasé de ser ese paciente oncológico triste a ese paciente que tu doctor te decía, señora, usted se ve muy bien. O sea, mis respetos para usted. Se viene a su tratamiento con muy buen ánimo, yo me sentía con un gozo precioso en mi corazón, Normita, y es un gozo indescriptible. Yo creo que es el gozo maravilloso que nada más Dios te puede dar a través en medio de la adversidad. Si le buscas, dice su palabra, clama a mí y yo te responderé. Y yo le clamé desde lo más profundo de mi corazón en medio de mi necesidad. Y él me contestó. Yo, hablando en ese sentido, para mí siempre ha marcado una etapa importante, ese episodio de Jesús en medio del mar, sus discípulos desesperados. Me encanta ese pasaje, sí. La tormenta por todos lados. Sí. Y les dijo, ¿qué no tienen fe? Sí. Si no tienen fe, si ustedes tienen fe, le pueden decir a la tormenta que se quite. Sí, así es. Y él se tuvo que parar y calmó la tormenta. ¿A qué viene todo esto? Que precisamente en esos puntos, en esas etapas de nuestra vida donde viene una tormenta, donde no vemos esperanza, donde pensamos que nos vamos a hundir, pues ahí está Él y nos sostiene y para la tormenta. Sí. Y ahí fue donde tú dijiste, de aquí soy. No, sí, y sigo siendo. Sí, de aquí soy. Jamás me quiero mover de ahí, jamás. Y eso vino a revolucionar todo, porque los médicos, y ahí no me van a dejar mentir, marcan
que el ánimo de la persona que sufre cáncer es importante para todo el proceso. Sí. Cuando una persona está en paz, está con esa fuerza interior, ayuda a su cuerpo a regenerar. Sí. Y pues aunado a la fe, pues como decían también, ¿no? Como dice la Biblia, si tuvieras fe como un granito de mostaza, Exacto. vas a mover una montaña. Exacto. Entonces, ese punto específico, pues moviste la mostaza, tuviste fe como este grano de mostaza, mejor dicho, moviste tu montaña y la sigues moviendo. Sí. Porque ahora compartes todo lo que te pasó, todo lo que pasaste, todo este proceso, y que sigue siendo un proceso. Sí. Pero que hoy en día lo marcas y le dices a otros, hay esperanza. Platícanos precisamente en esa etapa de llegar a la gente, de llevar conferencias y de ser parte de estos procesos que mucha gente que yo he podido estar en varias de tus conferencias te dicen, yo venía sin ánimo y me voy fortalecido. Diferente. ¿Cómo empezaste con estos procesos de conferencias? ¿Y qué ha sido para ti también compartir pues, tu testimonio? Sí, cuando pasa este tema de COVID, donde nos permiten como ya salir un poco más, pero ya que con cubrebocas y ya con menos restricciones, me acuerdo que el Grupo GAC, yo todavía no pertenecía a Grupo GAC en ese entonces, yo ya había terminado mi tratamiento, ya habían pasado 2 años, Grupo GAC me habla para testificar, ¿no? Llevar mi testimonio de 15 minutos en un mes de octubre, allá en el municipio de Guerrero, a un grupo de mujeres. Y yo acepté. Y me acuerdo que di mi testimonio, tomé algunas fotografías, finalmente comunicóloga, ¿verdad? Sí, claro. Todo publico ahí en redes sociales, bueno, no todo, ciertas cosas sí. Y yo me acuerdo que subí a mi Facebook esa parte de que había ido a Guerrero a compartir mi historia, y al otro día ya estaba teniendo una invitación para ir a un partido político aquí en Piedras Negras para llevar mi testimonio. Entonces yo me acuerdo que acepté, había demasiada gente, había muchísima gente, y después de ese evento, 3, 4 días después, ya tenía la invitación de una universidad de aquí de Piedras Negras, ya había todavía más gente, y para mí fue como, ¿qué es esto? O sea, yo en ningún momento lo planeé, en ningún momento dije, después del tratamiento me voy a dedicar a hacer conferencias. Jamás lo pensé, Normita, ese es el punto. Detalle. Jamás lo imaginé, jamás no, simplemente mi idea era nada más, simplemente mi tema era nada más sanar de la enfermedad, terminar mis tratamientos y ya, ¿verdad? Claro. Entonces, desde el 2022 a la fecha, de manera ininterrumpida, tengo conferencias, tengo invitaciones, he visitado lugares muy especiales, he visitado la gran parte de universidades de nuestra localidad, maquiladoras, iglesias, grupos de mujeres, San Antonio, Texas, no sé. Yo creo que se vino dando de una forma muy especial y puedo creer con plena convicción de que era parte de un plan perfecto de Dios, porque yo no lo tenía ni estratégicamente diseñado. Y así es como nacen las conferencias. O sea, yo me di cuenta que mi primer plática de 15 minutos ya no podía ser de 15 minutos. Cuando entré a la universidad y vi una sala audiovisual con más de 100 muchachos, Normita, yo me di cuenta que yo no podía hablar nada más 15 minutos. Entonces ahí, como buena comunicóloga, preparo mi guión y ahí es donde yo digo, bueno, voy a llevar mi conferencia donde quiera que me inviten, voy a compartir lo que Dios hizo en mi vida, ¿verdad? A través de este proceso de cáncer. ¿Cómo es la vida de Laura Martínez Posada hoy en día, después de estos episodios que acabamos de escuchar? Más relajada, más relajada. Era una mujer sumamente ocupada. Yo no podía estar quieta. Si yo tenía una hora libre, yo la tenía que ocupar en algo. Después descubro, Normita, que a veces queremos sentirnos
útiles haciendo muchas cosas. Sí, claro. Y no es correcto, no es correcto. Nosotros ya somos útiles desde el momento en que nacemos, o sea, tenemos un propósito hermoso que Dios tiene para cada uno de nosotros y a veces queremos darte más. Y al querer dar de más, te puedes lograr perder, te puedes llegar a perder, incluso olvidarte de tu propia salud. Yo me acuerdo que yo me llegaba a sentir mal y decía, no, luego voy, estoy joven, no, a mí no me va a pasar nada. No, eso déjaselo a otras personas, ¿verdad? No le damos prioridad a nuestra salud. Entonces, después de mi tratamiento tuve que renunciar a mis trabajos, a las 3 áreas, a la parte de como reportera, como conductora de noticias de radio y como conductora de noticias en televisión. Me vi obligada porque el oncólogo me comentó que pues estaba pandemia, mi trabajo era estar en la calle conviviendo con personas y que no era correcto porque mi sistema inmune estaba tocado. Digo, finalmente luego me contagié de COVID finalmente, pero bueno, ese es otro tema. Y ahí es donde tomo la decisión junto con mi esposo. Y me acuerdo que mi esposo me dijo, Laura, pues renuncia 1 año, descansa 1 año en lo que te quedas en casa, en lo que pasa esta parte de la pandemia. Y se va a oír chistoso, pero pues ya les gustó el almuerzo, comida y cena en la casa porque ya pasaron 6 años. Sí, ya se acostumbraron a lo bueno. Ya se acostumbraron y definitivamente estando ya en casa, Normita, yo me di cuenta que a mis chiquitos les hacía falta mamá en casa. Claro. Les hacía falta mamá en casa y ¿qué te puedo decir? Estoy viviendo la experiencia más hermosa de tener la oportunidad y la bendición de quedarme en casa, de ser ama de casa, de cuidar a mis chiquitos, de poder estar al tanto de ellos. Yo creo que estoy viviendo una etapa muy bonita y no estoy diciendo que sea fácil porque también hay pruebas, claro. hay situaciones, pero cuando Dios está en tu hogar, cuando Dios está en tu corazón, cuando Dios está en medio de tu vida, créeme que puedes salir adelante con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque pruebas en la vida siempre va a haber. Totalmente. Aunque estés en la casa. O sea, pruebas siempre va a haber. Siempre va a haber situaciones. Pero aún así, no lo cambiaría por nada. Bueno, ya para concluir esta plática, yo quiero que voltees a la cámara. Y yo sé que hay alguien ahí que puede estar pasando por un proceso difícil en estos momentos. Que puede estar pasando por un proceso de pérdida, puede estar pasando por un proceso de una enfermedad o alguna otra situación. Dale su mensaje a él. Sí. Por favor. Pues decirte primeramente que Dios siempre está todos los días con los brazos abiertos para que tú le busques. Él está ansioso porque tú le busques, para que tú conectes con Él a través de tu oración, de tu petición, cualquier cosa que tú estés enfrentando, Él te escucha y Él entiende tu circunstancia. Y Él lo único que quiere es que tú, después de verte rodeado de tantas cosas, finalmente tú puedas entender y comprender tu necesidad de Dios. Porque a veces dependemos de tantas cosas en la vida que nos rodean que llegamos a decir, yo no necesito a Dios. Yo tengo el buen trabajo, yo tengo el mejor carro, yo estoy ganando muy bien y nos vamos basando en las cosas materiales. Pero yo creo que este día tú tienes una invitación muy especial para que des gracias por todas esas cosas que te rodean en tu vida, pero aún así Dios quiere que lo coloques en el primer lugar de tu vida, que puedas iniciar esa relación especial e íntima, personal, con Dios, porque al final del día lo necesitamos, al final del día necesitamos esa paz que solamente Dios nos puede otorgar en nuestro corazón y eso es lo que yo les diría a ustedes que nos están viendo. Dios está disponible para ti hoy, sí lo está. Búscalo hoy antes de que sea tarde, porque sí hay fecha límite para buscar a Dios. Muchas gracias. Y bueno, pues no te quedaste en casa y no te quedaste fuera de los medios de comunicación. Sí, quería comentar esa parte. Así que sigues ahora sí no solamente en uno, sino en prácticamente todos los medios. Fue una decisión muy difícil, Normita, el
pues el poder ir a renunciar. Pues imagínate, los medios de sí. comunicación desde niña, mi sueño, mi pasión, fue algo muy difícil de desprender de mi vida. Yo amaba mi trabajo, como no tienes una idea, tú lo sabes. Yo amaba mi trabajo, pero pues no, aquí andamos, mira. Como quieras, Sigo. ¿no dejaste? Sí, sigo usando los micrófonos, sigo usando las cámaras. ¿Grabas spots? Grabo spots. Sí. Ahí si necesitan una voz para un spot, aquí mi Aquí querida contrataciones, Laura. por favor, aquí los tenemos. Y bueno, pues esto da pie a precisamente que hay una esperanza, que hay vida Hay esperanza. y que hay un ejemplo como lo es tu vida. Sí, Muchísimas gracias, Toda Laura. mi fe y mi confianza está en Dios, nada más. Muchísimas gracias por Gracias estar a con ti, nosotros, por compartir aquí en Mujer y Más tu vida, tu experiencia Gracias. y todos tus conocimientos en este medio. Gracias a ustedes. Dios les bendiga mucho a todos. Y gracias a ustedes por habernos recibido en casa, en donde usted se encuentre. Gracias, porque Mujer y Más es precisamente un programa especialmente hecho para ustedes. Yo soy Norma Ramírez, hoy me acompañó Laura Martínez Posada y les agradecemos a usted su audiencia este día. Nos vemos. Hola, soy Norma Ramírez y te doy la bienvenida a Mujer y Más, el espacio de Cuarto Poder Noticias Coahuila, dedicado a ti. Historias inspiradoras, entrevistas con mujeres y hombres destacados, consejos prácticos y análisis que marcan la diferencia en nuestra ciudad y en nuestro estado. Mujer y Más por Cuarto Poder Noticias Coahuila. No te lo pierdas, todos los lunes a la 1 de la tarde. Te espero.